Hola chicos, ¿cómo andan? Espero que muy pero muy bien. Bueno, nos encontramos en este momento para hacer una breve reseña de lo que es la película Intensamente 2. Vamos a hacer un contrapunto con la 1, por supuesto, y vamos a charlar acerca de todas estas emociones, las viejas y las nuevas. En principio lo que quiero transmitirles es que desde el punto de la astrología y la psicología transpersonal vamos a tomar a estos personajes como arquetipos. De manera que van a tener un aspecto que es positivo, negativo y vamos a buscarle la vuelta para poder alquimizarlos, ¿sí? Es decir, encontrar un punto medio entre estas energías que no deberían ser extremas, porque los extremos son malos. Por otro lado, si tomamos lo que es la carta natal, nosotras estamos atravesados en mayor o menor medida por estos arquetipos. Algunas personas pueden decir, yo me identifico mucho más con furia, yo me identifico mucho más con alegría, y eso tiene que ver con la configuración energética de nuestra carta natal y en segundo lugar con el posicionamiento de la conciencia. Entonces vamos a ir analizando un poquito más acerca de esto. ¿Qué les parece? Bien, arrancamos con Furia, ¿les parece? Bueno, lo interesante que estuve investigando es que el director de la película dice que se basó en un ladrillo, tanto en el color como en la forma de Furia, ¿no? Que es media como cuadrada, media rectangular como para hacer el personaje. También pensó en hacer un volcán, lo que me parece súper significativo, ¿no? Furia se relaciona con Marte, se relaciona con este arquetipo, ¿no? Del guerrero, con el arquetipo de esta cuestión como ariana del fuego enceguecido, fuego ciego, porque es el primer fuego del zodíaco, súper espontáneo. Furia obviamente tiene como positivo esto que les estoy diciendo, ¿no? La espontaneidad, la unidireccionalidad, que es tan propia de todo lo que tiene que ver con esta energía de Marte, pero su lado oscuro, lo que tiene que trabajar claramente es el hecho de ser reactivo. Frente a cualquier cosa reacciona muy rápido, su cabeza se enciende, larga llamas y empieza a actuar de manera descabellada, ¿no? Esta reacción que tienen las personas que tienen mucho fuego en su carta natal, de alguna manera los aísla, ¿no? Del pensamiento y los aísla de tomar buenas decisiones. Reacción no es lo mismo que decidir. Una respuesta tiene que tener cierto grado de conciencia. Para que una respuesta sea positiva y para poder alquimizar el arquetipo, ¿qué tenemos que tener? Tenemos que unir pensamiento y sentimiento. Y de ahí poder tomar, de alguna manera, decisiones, respuestas claras que tengan conciencia. De la misma manera que Furia Temor es uno de los personajes que de alguna manera tienen una expresión facial mucho más en movimiento, con texturas. Temor tiene los ojos saltones, los cabellos se le rizan cuando se asusta. Furia también tiene mucho movimiento, mientras que por ahí las otras emociones, cuando uno las mira, si lo analizás, si ves la película varias veces, te das cuenta que son como más estáticas. Bueno, esto es interesante también, ¿no? De alguna manera el enojo y la furia, y por otro lado el temor o el miedo, son emociones que nuestro cuerpo las registra enseguida. Esto me parece interesante, me tomó como varios tiempo para pensarlo. Obviamente pueden no coincidir conmigo, pero me parece que está bueno esto, ¿no? Cuando uno siente alegría, a veces es una expresión tan interna y de júbilo que muchas veces no lo sabemos trasladar, no se nos nota tanto, salvo por una sonrisa, ¿no? Es como una cuestión más placentera, de bienestar personal, y no todas las personas lo pueden expresar de la misma manera. En cambio, el miedo y el enojo son aterradores. Nuestra cara se transforma, el ceño se frunce, el miedo puede estar acompañado de sudoración frente a algún ataque de pánico, nos tiemblan las piernas, las manos. Por ejemplo, cuando una persona tiene temor a hablar en público, eso se le renota, ¿no? La voz se entrecorta, la garganta habla de alguna manera con algún ruido, ¿no? Y no es el ruido de la voz que sale pausada y sale armónica, es decir, el cuerpo manifiesta de alguna manera el temor. Y creo que esto es interesante porque es una emoción que ustedes pueden decir, esto es horrible, no me gusta tener miedo, pero justamente el lado positivo de esto es que nos salva de muchas, porque activa en nosotros algo que es muy mamífero, muy relacionado con nuestras
con nuestro sistema endocrinológico, que lo que hace es protegernos de alguna manera de determinadas situaciones. El ser humano pasó mucho tiempo vinculado al temor y a furia. ¿Por qué? Porque en el paleolítico, incluso hasta en el neolítico, el miedo era lo que a vos te permitía alertar que había peligro, ¿no? Peligro de un mamífero muy grande, peligro de una tribu que puede atacarte, peligro climático. Es decir, el ser humano tiene la memoria ancestral de todos esos nativos que fueron poblando, ¿no?, los distintos lugares del mundo y se encontraron con muchas situaciones de peligro. El ser humano estaba en la intemperie total, ¿no? Pensemos en el famoso hombre de las cavernas. Todo eso se guarda en nuestra memoria y de alguna manera es una emoción que sentimos enseguida. Se nos transforma la cara cuando estamos enojados y manifestamos el pánico cuando hay alguna situación que de alguna manera nos amenaza. Es algo que no sabemos cómo hacer para poder controlarlo y manejarlo. Depende mucho de las técnicas que tengamos. De alguna manera lo que les quiero decir son las dos emociones más visibles y más difíciles de controlar. Pero insisto, ambas nos ponen en estado de alerta y el alerta de alguna manera nos permite salir de situaciones de peligro. Bueno, vamos con desagrado. Sí, me puse un accesorio en la cabeza. Desagrado es una emoción que amo porque es súper venusina. Me parece que más allá de lo que ustedes puedan saber, ¿no?, que Venus tiene que ver con la apertura, que tiene que ver con la forma en la que nos relacionamos con otros, lo que nos gusta, cómo nos sentimos cómodos y en armonía, y el complemento, por supuesto, que nos hace bien. Saber lo que no nos gusta también es súper importante. Desagrado es una emoción súper necesaria en la vida de Riley y se ve cuando toma la consola y hace, digamos, sus ajustes, cómo ayuda a esa adolescente que está creciendo. Es re importante en la construcción de nuestra identidad como seres humanos saber qué cosas nos gustan y qué cosas no nos gustan también. Desagrado además es sincera, es obstinada y no tiene miedo de caerle mal a nadie. Es decir, desagrado tiene falsedad cero. Me encanta. Por otro lado, fíjense que desagrado entra en contacto mucho más fuerte con su protagonista, con Riley, cuando se mudan de casa. Desagrado empieza a criticar, es decir, que es una emoción importante porque nos hace estar bien. Por sentir desagrado de alguna situación, por ejemplo, que tiene que ver con nuestro hábitat, con nuestro hogar, eso hace que nos pongamos operativos, que estemos limpios, que podamos arreglarnos, que comamos comida en buen estado. Por eso desagrado es un brócoli justamente, ¿no? Porque hace referencia a los vegetales, hace referencia a las vitaminas que tiene de alguna manera ese vegetal. Entonces me parece importante lo que activa desagrado en nosotros. Cuando nosotros no nos sentimos bien con nosotros mismos, buscamos la manera, o deberíamos buscar la manera de estar mejor, insisto, ya sea en nuestra casa, con nuestro cuerpo o también con las personas. Fíjense que desagrado siempre aparece cuando Riley está en contacto con otros. Desagrado sabe qué cosas no quiere compartir con los demás y está bien, porque cuando nos empezamos a relacionar es muy importante saber qué cosas no queremos para nuestra vida y por lo tanto tenemos que aprender a convivir con los otros, pero también alejarnos cuando no forman parte de lo que nosotros consideramos nuestros valores. Bueno, vamos con tristeza, una emoción que es muy de agua. Por ahí los que tienen Cáncer, Escorpio o Piscis o mucho Neptuno en la carta lo van a entender bien. Los que tienen más fuego es una emoción, ¿no?, de la cual uno sale más rápido cuando tiene mucho fuego, porque busca la manera como de activarse de vuelta. Pero bueno, en principio lo que podemos decir es que que tristeza es toda azul, ¿no? Es una gotita, como una lagrimita, ¿no?, gordita, pero es porosa, esa cosa media redonda, la hace justamente porosa, que puede absorber y puede también como derretirse en un mar de lágrimas. La tristeza en mucha cantidad no es buena porque no nos deja ir a ningún lado y ser un mendigo emocional, créanme que es una opción que deberíamos ponerla abajo de todo. Pero la realidad es que la tristeza también nos permite conectar con otros. Fíjense que tristeza consuela a Bing Bong cuando pierde su cohete en la película número 1, es decir, que se da cuenta cuando otro está mal. Por lo tanto, insisto, es una emoción
que de a poco se va incorporando en nuestro sistema emocional para brindarnos en un futuro cercano algo que no está presente ni en la película 1 ni en la película 2, que es la empatía, porque es una emoción muy, pero muy compleja. Hablaremos de eso más adelante. Bueno, vamos con alegría, nos quedó para lo último. Alegría es muy transparente, como ustedes verán, es alguien que contagia, porque bueno, cuando uno expresa ese tipo de emoción, suma amigos, se relaciona más fácil, ¿no? Las cosas se van dando como de manera más dinámica, eso es lo que genera alegría, va contagiando al resto, los demás la siguen, ¿no? Porque es entusiasta, y eso es lo que logran las personas que tienen quizás un arquetipo muy sagitariano marcado, ¿no? Simpáticos, buenos amigos, con ganas de hacer cosas, positivos, siempre están buscando la manera de salir adelante. Alegría no se da por vencida, está pensando siempre en Riley, aunque se equivoca, siempre está buscando la manera de que Riley esté bien, ¿no? Lo que pasa que el punto como oscuro de este arquetipo claramente tiene que ver con la negación. Suele ser muy optimista y eso no le permite tomar contacto con la realidad. Por eso le cuestan muchísimo los cambios. No está bien estar todo el tiempo muy arriba, muy alegre, porque eso nos impide también ver las otras partes, ¿sí? Que pueden ver las emociones, ¿no? que están ahí en el panel, justamente el desagrado, es importante también, la tristeza es importante, el temor es importante y la furia. Son energías que a alegría le cuestan un montón y de alguna manera siempre intenta como calmarlas y callarlas, pero que son importantes en la vida de Riley. Por eso están consideradas como las 5 emociones principales que tenemos los seres humanos cuando empezamos a crecer. Luego, en el segundo video, vamos a analizar qué pasa con la nueva película, que es la que habla de los sentimientos nuevos que de alguna manera aparecen cuando somos adolescentes, ¿no? Que van conformando nuestra personalidad. Eso lo vamos a ver en una segunda entrega de este video. Quiero que ustedes me digan con qué emoción se identifican más. A ver qué es lo que me dicen. Un beso muy grande.